Bueno, vamos a hablar de compromiso conciencia súbito, que es un tema que se cruza con los cuadros convulsivos, con un diagnóstico diferencial que es muy necesario, puesto que evita, por un lado, ciertos exámenes innecesarios y, por supuesto, el uso de fármacos antiepilépticos que tienen muchos efectos secundarios y que pueden ser deleterios para el paciente si es que no están indicados de la mejor forma. Por eso que es muy importante hacer un buen diagnóstico diferencial para orientarse hacia la distinta etiología del compromiso de conciencia súbito. Requiere un diagnóstico preciso, rápido. Hay muchos casos de riesgo vital. El ejemplo más claro es la hipoglicemia. Es muy importante la historia para poder definir bien qué fue lo que pasó. Recordar que muchas veces uno, frente al evento de compromiso de conciencia, una crisis convulsiva, por ejemplo, uno no está presente, por lo tanto es muy importante la historia o del paciente o del acompañante. Y si no hay mayor información, siempre pensar en beneficio de la patología más grave. Bueno, una de las cosas, como por decirlo de alguna forma, básicas que hay que tener en este tipo de cuadros es que, número uno, siempre hay que descartar causas generales. O sea, obviamente uno como neurólogo te interconsultan para descartar que hay algún cuadro epiléptico de base. Y lo primero que uno hace, la verdad, es tratar de ver que esto no haya sido por causas generales, una hipoglicemia, un síncope cardiogénico, que son las cosas más comunes finalmente y que son de riesgo vital. Eso es lo primero que nosotros tratamos de descartar. Y lo segundo es que supongamos que efectivamente el paciente convulsionó, bueno, tampoco eso significa que tenga epilepsia. La epilepsia es cuando el paciente tiene una predisposición a largo plazo a desarrollar crisis y muchas cosas pueden producir síndromes convulsivos y no necesariamente ser epilepsia. Una intoxicación por droga, algún trastorno metabólico, etcétera. Entonces, lo primero, que ese compromiso de conciencia no haya sido por alguna causa general tratable muchas veces. Y lo segundo, si fue una crisis convulsiva, ok, fue una crisis convulsiva, pero ¿fue secundario a algo en particular o es que efectivamente el paciente es epiléptico? Bueno, estas son como las preguntas básicas, ¿no? ¿Habrá sido este compromiso de conciencia una crisis convulsiva? Si es así, ¿fue por algún problema tóxico metabólico o efectivamente es un paciente que tiene una predisposición en el tiempo a hacer crisis y es epiléptico? ¿Qué exámenes debo pedir? ¿Tendrá indicación de fármaco antiepiléptico? ¿Y cuál es el antiepiléptico que voy a ocupar? Esas son las preguntas que uno se hace como clínico. Ahora, lo primero es lo que yo les comentaba previamente, ¿no? O sea, este compromiso de conciencia, ¿habrá sido una crisis convulsiva o no? Y eso es lo que vamos a hablar en esta pequeña presentación. Entonces, ¿qué es lo que hay que descartar siempre? Tenerlo pensando, dando vuelta cada vez que uno ve un compromiso de conciencia, las cosas más comunes. Habrá sido una hipoglicemia, habrá sido algún síncope, pudo haber sido un accidente cerebral transitorio, algún trastorno conversivo, pudo haber sido una migraña. Y también incluye dentro de esto el cuadro de amnesia global transitoria, que es un cuadro que si bien no hay una pérdida de conciencia total, ¿cierto? Se puede dar una historia de desorientación temporal y pudiera consultar el paciente por eso. Bueno, la hipoglicemia es un clásico. Cada paciente que llega comprometido de conciencia hay que tomar una hemoglucotest. Si no se maneja bien, puede ser incluso fatal o dejar secuelas. En todo paciente con compromiso de conciencia, independiente que sea diabético o no, especialmente si un paciente, cierto, OH, por ejemplo, o un paciente que ha estado demasiado por alguna situación. Y ojo de que cuando baja la glucosa a nivel cerebral, no baja en forma simétrica. Entonces hay algunos pacientes que se presentan clásicamente como compromiso de conciencia, pero ojo que también hay algunos pacientes que hacen algún grado de focalidad e incluso un diagnóstico diferencial de un accidente vascular. ¿Ya? Así que esto es muy importante, la verdad es que es increíble la cantidad de veces que a uno lo interconsultan por este tipo de cuadro y que tienen un diagnóstico muy rápido si es que uno recuerda, ¿cierto?, hacer el examen. Un accidente cerebrovascular puede dar compromiso de conciencia súbito, especialmente cuando hay un compromiso de tronco. ¿Ya? Como ustedes saben, hay una arteria, la arteria basilar, que es la que irriga el tronco. Si hay algún trombo, algún ateroma, alguna patología
que esté alterando el flujo a través de la arteria basilar y eso sea algo transitorio, puede perfectamente el paciente tener un compromiso de conciencia por afectación del SARA y después lo recupera. En general, cuando son TIAs o accidentes cerebrovasculares transitorios, son relativamente breves, 20 minutos, máximo una hora. La mayoría de las veces los TIA más comunes y que efectivamente son un TIA, ¿cierto? Duran poco, 20 minutos como máximo. En este caso no hay poictal y como estamos hablando de tronco y como ustedes saben hay muchas vías, muchos núcleos a nivel de tronco, el paciente va a tener compromiso de conciencia pero se va a acompañar por algún otro signo o síntoma. El paciente va a relatar que antes o después ha estado con ataxia, algún grado de dismetría, uno podría el paciente decir diplopia. Cuando uno examina al paciente también posterior al evento pudiera encontrar alguna focalidad especialmente de tronco, ¿ya? Eso es muy importante. Y ojo, de que un paciente con una patología, como le digo, cerebrovascular transitoria, de tronco puede dar un compromiso de conciencia que después se recupera. No hay que confundirlo con la parálisis de TOD. La parálisis de TOD es cuando el paciente tuvo efectivamente una crisis convulsiva y después de esa crisis queda con una parálisis, que es lo más clásico, una hemiparesia, por ejemplo, pero puede ser también una fascia, puede ser una mianopsia, etc. Entonces, ojo, este tipo de pacientes que tienen estos compromisos súbitos, obviamente en general son pacientes sobre 50 años que tienen algún factor de riesgo cerebrovascular y lo más importante es que el compromiso de conciencia se acompaña durante la crisis o incluso después con algún signo o síntoma de tronco cerebral. El síncope, la verdad que este ya es un cuadro muy importante para diferenciarlo. Yo diría que el principal después de la hipoglicemia. Y aquí hay un compromiso de conciencia súbito, hay una hipoperfusión cerebral, en general dura esto menos de 60 segundos, o sea, algo muy breve. Y ojo de que en algunos casos, especialmente pacientes mayores que tienen mala reserva vascular cerebral, esta hipoperfusión es tan severa de que estando el paciente comprometido de conciencia en el suelo, o donde haya estado, ¿cierto? Puede tener ciertas clonías, ¿ya? O sea, eso es lo que se llama el síncope convulsivo. Sigue siendo un síncope, se maneja como síncope, tiene todas las características de síncope, pero estando el paciente comprometido de conciencia puede uno ver algunas clonías o puede relatarlo algún acompañante por esta hipoperfusión súbita, ¿ok? Para que no se confundan. Sigue siendo un síncope, pero se llama convulsivo porque tiene estas pequeñas clonías por la hipoperfusión cerebral tan rápida, ¿no? Hay síntomas neurovegetativos, el paciente dice que siente frío, una sudoración, eh, sensación, ¿cierto?, de mareo, de que le va a dar el cuadro, o sea, eso es muy importante. Y obviamente que aquí lo principal, lo primero que uno tiene que hacer es un electrocardiograma para descartar el síncope cardiogénico, ¿ya? Generalmente, o sea, la forma de diferenciarlo más clásico con un cuadro convulsivo es que no hay un poictal, el paciente se recupera rápidamente, no hay posturas tónico-clónicas, generalmente el paciente cae en atonía y en general, obviamente que esto es algo variable, pero en general cae en atonía hacia adelante y se golpea la cara. A diferencia del paciente con una postura tónico-clónica que puede caer pero más hacia atrás y se golpea la parte occipital del cráneo. No presenta aura previa tampoco, ¿cierto? Y otra cosa importante es que el tema del compromiso esfinteriano. En general, el compromiso esfinteriano, especialmente de la micción, si es que el paciente tiene la vejiga llena y tiene un síncope, de todas formas puede perder el control de esfínter. Eso se pudiera ver, por eso que no es una diferencia tan importante. Distinto el tema de la mordedura de la lengua, ¿cierto? Que eso sí se ve más en un cuadro convulsivo, en un síncope no tendría por qué, porque como les comento, el paciente cae, pero en hipotonía. Recordar, por favor, de que hay varios tipos de síncope. Está el síncope cardiogénico, pero está el vasovagal, está el situacional, está alguno asociado a alguna valsalva, etcétera. Entonces, la verdad que hay varios tipos. Uno de los más comunes que uno encuentra, ¿cierto?, es cuando el paciente lleva mucho tiempo de pie y se produce esta hipotensión ortostática, ¿ya? Eso también es bastante común, especialmente en pacientes jóvenes.
Y como les digo, hay varios tipos de síncope que tienen sus distintas características. ¿Y por qué es importante saber que hay distintos tipos de síncope? Porque la mayoría de las veces se trata como de descartar con un electrocardiograma basal y con eso estaría todo ok. Pero la verdad es que si el paciente tiene un cuadro sincopal clásico, uno debería derivarlo, ¿cierto?, al cardiólogo para que tenga, o por lo menos un internista para que tenga un estudio completo. Y rápidamente hacer el corte, ¿cierto?, de que fue un síncope efectivamente y no otro compromiso de conciencia como podría ser un cuadro convulsivo. Ahí está el tilt test, ¿cierto? Donde se ve esta diferencia de presiones, ¿cierto? Con las distintas posiciones del paciente. Hay muchas escalas, acá yo coloco una, ¿cierto? Pero la verdad es que la evaluación clínica es lo más importante. Hay muchas clínicas que ayudan como a predecir, entre comillas, o tratar de objetivar si es más el cuadro sugerente de algo más sincopal o más de algo convulsivo, tomando en cuenta lo que ya les comentaba al comienzo, que desgraciadamente uno no está ahí en el momento para ver el cuadro, generalmente, ¿cierto? Y hay que tener mucha consideración con la historia del acompañante, porque además el paciente también no recuerda, ¿no? De hecho, si recuerda con lujo de detalles lo que le ocurrió, inmediatamente uno dice, chuta, esto no es un síncope, no es un cuadro convulsivo, puede que sea algo conversivo, ¿ah? Porque sería raro que recordara todo el evento. Bueno, y acá un extracto de nuevo, ¿cierto? De lo que describe incluso la guía G sobre algunos tips como para poder decir si el paciente tuvo un cuadro más sincopal, ¿ya? Bueno, otro cuadro que puede dar también compromiso de conciencia súbito es algunos tipos de migraña, ¿ya? Especialmente, como yo les comentaba en alguna otra clase sobre cefalea, ¿cierto? Hay un tipo de migraña que es la migraña basilar y que tiene una explicación similar a lo del accidente vascular que compromete tronco, ¿no? Aquí lo mismo, ¿ya? La migraña basilar comprometería la estructura del tronco, el sistema reticular activante, se producen alteraciones de pares craneales o cerebelosa en el episodio o después, se asocia mucho con síntomas occipitales visuales y obviamente está la historia que después del compromiso de conciencia el paciente tiene mucho dolor de cabeza y es algo que se va repitiendo en el tiempo. Ah, recordemos que la migraña en general se trata de una enfermedad crónica, por decirlo de alguna forma, que va repitiendo en el tiempo las crisis. Por lo tanto, un paciente que tuvo el compromiso de conciencia y que cuando se recupera tiene el dolor de cabeza y esto es estereotipado en el tiempo. ¿Bien? El otro cuadro que les comentaba, que no es que el paciente pierda el conocimiento y caiga, por ejemplo, pero sí pudiera ser un diagnóstico diferencial con algún tipo de crisis focal. ¿Ah? ¿Y de qué se trata? Se trata de que el paciente pierde la memoria por un lapso de tiempo que puede ser hasta 48 horas, pero la mayoría de las veces 1 hora hasta 3 horas. Las funciones cognitivas están bien. ¿Hay alguna alteración de la memoria remota? El paciente sabe quién es, puede dar sus datos como más básicos, ¿cierto? Pero ¿cuál es el principal problema? De que el paciente tiene pérdida de memoria anterógrada y episódica. Entonces el paciente está muy desorientado, pregunta qué es lo que está haciendo, qué es lo que tenía que hacer, y uno le dice, mira, tú eres estudiante, ibas a tu universidad, por ejemplo, y te desorientaste y por eso te trajeron para acá. Ah, ya, qué bueno, ok. Como que él recuerda un poco, entiende, y después a los 5 minutos vuelve a preguntar. Entonces, es como un cuadro bastante, entre comillas, interesante en ese periodo de 1 hora o el tiempo que dure, porque uno le da información al paciente y la memoria anterior está muy afectada y vuelve a preguntar lo mismo y vuelve a preguntar lo mismo. Y como les digo, esta historia de desorientación y pérdida de la memoria pudiera ser un diagnóstico diferencial, por ejemplo, una crisis focal epiléptica. El otro tipo de cuadro que también yo diría que es bien común, ¿ah? O sea, la hipoglicemia, el síncope, yo colocaría en tercer lugar lo conversivo, es cuando el paciente no es que esté simulando, sino que efectivamente producto de algún cuadro psiquiátrico, que generalmente no es un cuadro psiquiátrico duro, no es que el paciente sea esquizofrénico, no es que el paciente sea bipolar, descompensado, sino que puede ser un cuadro ansioso, puede ser un cuadro de estrés, puede ser un cuadro depresivo, eh, donde el paciente, ¿cierto?
tiene sintomatología neurológica, pero que no puede ser explicada por alguna lesión neurológica estructural o de otro tipo. Generalmente es de muy difícil diagnóstico, se hace casi siempre por descarte. Muchas veces uno llega al electroencefalograma con video para poder ver cómo hace la crisis el paciente, poder objetivar la crisis y darse cuenta que es una crisis no convulsiva, y además tener la prueba del video y del electro, ¿cierto? Y ojo de que estos son pacientes difíciles porque los pacientes conversivos, ese grupo de pacientes conversivos tiene más incidencia de epilepsia que la población general. Entonces, no es poco común de que pacientes epilépticos tienen sus crisis epilépticas y además tienen pseudocrisis, o crisis conversiva. Entonces, la verdad que es un diagnóstico bien complicado y obviamente en general tiene que ser dirimido por el especialista. Acá aparecen de nuevo, ¿cierto? Siempre estas tablas como que tratan de ayudarnos un poquito sobre la diferenciación. ¿Qué es lo que se podría decir de las crisis psicógenas o conversivas? Es que en general la actividad motora no sigue la lógica tónico-clónica. Ya no es que el primero el paciente se ponga con el tono aumentado y después empiezan las clonías, sino que puede estar todo el momento con el tono aumentado o todo el momento con las clonías, movimientos como de no, de sí y no, movimientos pélvicos también que son poco comunes de una crisis convulsiva. Eh, Uno durante la crisis, si tiene la suerte, trata de abrirle los ojos y el paciente con una crisis convulsiva real no lo abre sin haber resistencia, ve las pupilas que están dilatadas. En cambio, en las crisis conversivas los pacientes tienden a resistirse a eso, cierran los ojos con mucha fuerza. Y como les digo, en general son crisis un poquito más largas. De hecho, típico paciente conversivo te llega contando de que tuvo una crisis que duró una hora. Entonces uno sabe que una crisis que dura una hora es raro, el poictal puede ser más largo, pero que la crisis tónico-clónica dure una hora, bueno, eso ya sería un estatus. Sería raro que el paciente haya salido solo de eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí uno va juntando algunos elementos. Lo otro que es bastante común de las crisis psicógenas es que hay cierto mecanismo de defensa, como que uno trata de hacer alguna maniobra dolorosa, por ejemplo, y el paciente tiene mecanismo de defensa o si está sobre una camilla y como que se va a caer el paciente tiende a reacomodarse para no caerse, etcétera. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo importante en el enfrentamiento de compromiso de conciencia súbito? Como les digo, es muy importante desde el comienzo tener claro, ¿cierto?, hacia dónde va el paciente. Porque imagínense un paciente con un síncope, uno se equivocara o no tuviera una percepción tan clara del cuadro y lo tratara como epiléptico, todo lo que significan eso, en exámenes, en medicamentos que incluso pudieran alterar la función cardíaca, etcétera. O al revés, un paciente epiléptico, ¿cierto? Con una crisis convulsiva y que yo en vez de tratarlo por su epilepsia, lo trato por un cuadro que, no sé, pienso que es conversivo, por ejemplo. Obviamente que incluso en los mejores centros, hasta un 30% de los casos supuestamente que son epilepsias no son epilepsias, son otras cosas. Eso es así porque es difícil el diagnóstico de epilepsia y se basa mucho en la clínica, ¿ya? Pero bueno, hay que tratar de minimizar los errores y tratar de pensar en todos estos cuadros, ¿cierto? Tratar de descartarlos antes de embarcarnos en un diagnóstico de que efectivamente fue una convulsión. Entonces hay que hacer el ABCDE, siempre por favor el hemoglucotest, exámenes generales, para ver que no haya algún problema metabólico importante. Una hiponatremia severa, por ejemplo, perfectamente puede provocar un cuadro convulsivo. Hacerle siempre un electrocardiograma al paciente, no vaya a ser cosa que tengamos una FA en nuestras narices y no seamos capaces de detectarlo, ¿cierto? Examinar al paciente, por supuesto. Y siempre tener la idea de alguna imagenología si es que existe algún antecedente de trauma o alguna focalidad del examen físico, por supuesto. ¿Y cuáles serían como, para terminar ya un poco, las características para decir sí, efectivamente esto parece algo convulsivo? Generalmente no hay síntomas autonómicos premonitorios, mareo, sudoración, ¿cierto? Este sudor frío que dicen los pacientes. Ojo de que cuando las crisis se preceden en forma sistemática por epigastralgia, hay algunos tipos de epilepsias temporales que pueden dar ese tipo de síntomas. Así que ojo con la epigastralgia. Esto se refiere a que el paciente no tiene síntomas premonitorios autonómicos, ¿ya? Mareo, sudoración, como les comentaba.
Se dejan abrir los párpados durante la crisis, uno les puede abrir los ojos sin problema. Si es que uno puede ver eso, se ven las pupilas que están dilatadas. Puede haber cierto aura, que es algo, es un síntoma breve, que denota cierta actividad focal, y ese aura previo a la crisis puede ser el dolor epigástrico, como les comenté, puede ser esta sensación de déjà vu, puede ser una fascia, puede ser una hemiparesia, bueno, puede ser cualquier actividad cortical y que me está hablando, ¿cierto?, de que primero se activa una zona cortical y después se activa la parte motora, por ejemplo. ¿Ya? En general las crisis convulsivas duran menos de 5 minutos, incluso algunos dicen menos de 3 minutos. Es rarísimo que dure más que eso una crisis, o sea, entre la fase tónica y clónica no más de 5 minutos. Después, por supuesto, dependiendo del paciente, puede ser 20 minutos, 30 minutos el poictal, pero en general la crisis en sí es breve, que era lo que yo les comentaba, que si llega un paciente contándonos de que lleva una hora con una convulsión tónico-clónica, se le pasó y ahí vino a consultar, la verdad es que sería poco creíble. Obviamente que todo puede ser en medicina, pero sería poco posible, ¿no? Y bueno, primero viene la fase tónica, después la clónica, acordarse de que puede haber un grito previo, ¿cierto? Por los músculos de la laringe. Pueden haber cierto grado de automatismo, especialmente cuando el paciente tiene una ausencia, por ejemplo, o tiene algún cuadro focal con compromiso de conciencia, puede haber cierto grado de automatismos que pueden ser más o menos complejos. Eh, Salvo la ausencia, generalmente los pacientes tienen un poictal, quedan más enlentecidos, quedan con algún grado de compromiso de conciencia, pero ojo que siempre tienen que volver al basal. Puede haber un extensor durante o después de la crisis, ya si es que tengo la posibilidad de verlo en ese momento y sacarlo. Y lo que ya les comentaba también con respecto a lo psicógeno, de que no hay postura analgésica, tampoco hay evitación de algún estímulo doloroso. Mordedura lateral de la lengua, el poictal, y ojo con el tema de la pérdida de control de esfínter, de que sea un paciente especialmente mayor y cuando le ocurrió esto tenía la vejiga llena, pudiera también tener cierto grado de pérdida del control de esfínter, así que ahí hay que tener ojo que eso no es tan diferenciador de un síncope. Así que eso, y como les comento, lo primero que hay que decir, ¿este compromiso de conciencia fue por algún cuadro general? No, no fue por un cuadro general, no fue por migraña, no fue por hipoglicemia, no fue por ninguna de estas cosas que vimos. Sí es por una convulsión, bueno, y ahí yo ya empiezo con un estudio dirigido en ese sentido. Esta primera parte es fundamental, porque en el momento en que uno ya se embarca con una idea diagnóstica, la verdad que es difícil salirse de ella.